Bien, entonces, Patricia, ¿estás por ahí ya? Y buenas noches con todos. Ahí está. ¿Me ve? Sí, muy bien. Bueno, mucho gusto volverlas a reunirnos por este medio. Hubiera sido muy lindo volverlos a ver presencialmente. Agradezco a todo el equipo de Wigo por esta oportunidad, por volverlos a tener en esta sesión, ¿no? Y básicamente es para hacer un repaso con algunos de ustedes. Ya hemos tenido la oportunidad de realizar algunos talleres de vocería, ¿no? Adicionalmente por experiencias concretas en torno a situaciones que se han ido presentando con diferentes compañeros, en particular por situaciones muy puntuales, ¿no? No muy gratas en algunos casos, pero que ha sido una oportunidad para desarrollar también potencialidades en cuanto a liderazgos, ¿no? Que es lo más importante en lo que se puede aportar desde el lado de la comunicación. Bueno, si te parece bien, Carmen, vamos a iniciar esta primera etapa haciendo un repaso porque hay compañeros que sí no han tenido la oportunidad de participar en estas sesiones de vocería, ¿no? Y de entrenamiento con medios. Y es básicamente para darles solamente unas pinceladas de lo que es la situación frente al tratamiento y a afrontar eh, entrevistas o también contactos con la prensa, ¿no? Entonces, yo quiero iniciar esta sesión precisamente con lo que figura en la presentación y qué es lo básico, ¿no? Es lo que la mayoría de nosotros conocemos como los elementos de comunicación, porque en realidad la comunicación es una situación que la practicamos día a día, pero a veces no nos percatamos de, ¿no? No nos damos cuenta de cuáles básicamente los elementos de esta comunicación como tal, ¿no? El primer elemento que es sumamente importante para establecer un vínculo de comunicación es el emisor. Y ustedes, como nosotras, somos en estos momentos emisores porque estamos, como su nombre lo dice, emitiendo un mensaje, ¿no? Particularmente en este momento yo como expositora estoy ejerciendo el rango de emisora principal y ustedes están desempeñando en estos momentos el rol de receptores porque están recibiendo estos mensajes de parte mía. Y el tercer elemento precisamente, y yo creo que es uno de los elementos más importantes, es el mensaje que se trata de transmitir para que exista este vínculo de comunicación entre emisores y receptores. Y lo que estoy utilizando precisamente en esta oportunidad es un canal, que en este momento es un canal, no solamente el de la voz, sino también es un canal de tecnología, que en esta situación podría ser la tecnología, las nuevas tecnologías de la información como es el Zoom, pero también podría ser un canal de televisión, podría ser un canal radial, ¿no? Hay diferentes canales para establecer este vínculo, esta relación entre emisor-receptor y emitir mensajes. Y también otro aspecto importante que tenemos que tener para desarrollar este vínculo de comunicación es el contexto, ¿no? El contexto, ¿por qué? Porque toda situación de comunicación se da en el marco de un escenario, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en esta situación tendríamos que establecer un contexto que es el escenario en el cual nos estamos desarrollando para desarrollar o ejercer este taller virtual, ¿no? Considerando las múltiples ocupaciones que tienen ustedes, hubiera sido imposible llegar en medio de una hora punta a un lugar determinado, ya sea en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías nos permiten, y tenemos acá este contexto, ¿no? De la realidad que pasa en Perú, de lo que pasa en Lima particularmente, y frente a esta situación que nos generó el COVID, con la cual todos somos particularmente ya un poco más llevadera la situación de tener una conexión vía Zoom. Que seguramente si no hubiéramos pasado esta situación, muchos de nosotros no hubiéramos conocido este mecanismo de comunicación. Entonces, para toda esta situación de tratar de transmitir un mensaje, tenemos un contexto en particular. La siguiente, por favor. Bueno, otro aspecto sumamente básico para determinar esta
este taller es abordar qué cosa es una noticia, ¿no? En anteriores oportunidades ya hemos hablado ampliamente sobre este aspecto, pero quería dejarlo como un poco situado, ¿no? Porque generalmente las situaciones que nos pueden pasar cotidianamente no son consideradas noticias. Y la noticia se caracteriza porque está vinculado a un contexto, como habíamos mencionado, actual y que está relacionado con la coyuntura, es decir, con lo que está pasando, con lo que está sucediendo en nuestro país y que puede afectar a muchas personas, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, básicamente, su labor se centra en enfocar una noticia, en tratar de buscar una noticia que sea de interés de las audiencias, ¿no? Y para esto la noticia tiene características particulares. En principio, la noticia, como su nombre lo indica, tiene que ser novedoso, o sea, tiene que ser noticioso. También tiene que ser sorprendente, es decir, que no sea, como habíamos mencionado, un evento cotidiano, ¿no? En la medida de lo posible también tiene que ser estremecedor, porque la noticia tiene que llegar a la sensibilidad del público que está al otro lado de la pantalla, al otro lado de la radio, ¿no? También puede ser paradójico, porque puede ser una situación que uno no se espera y que en el día a día se suscita, ¿no? O trascendental. Sobre todo la noticia en estos días se torna trascendental porque eh, va mucho más allá de lo que el público o de la audiencia está esperando, ¿no? También, obviamente, tiene que ser actual porque un evento que ya ha pasado ya deja de ser noticia, ¿no? Deja de ser noticioso. Y sobre todo la noticia tiene que ser de interés general, es decir, que implica a muchas personas. Porque, por ejemplo, si me pasa una situación particular, en el ámbito de mi trabajo, en el cual me desarrollo, y solamente me afecta a mí, no llega a ser noticia, ¿no? Tendría que afectar a un colectivo. Y si afecta a toda una población, la noticia es mucho más trascendente. Y si afecta a toda una ciudad, mucho más trascendente. Por ejemplo, si se paraliza el metro de Lima, obviamente que va a ser noticia, ¿no? Y si se paraliza una carretera, por ejemplo, la carretera central, va a ser una noticia nacional porque va a afectar a muchas regiones. Entonces, en ese sentido, la noticia tiene que ser trascendental y también tiene que ser de interés general. Siguiente. Ahora también vamos a repasar un poco de lo que nos vamos a ocupar en esta sesión, que son los medios de comunicación. Y en realidad los medios de comunicación, si queremos abordarlo de una forma real, los medios de comunicación no son otra cosa que empresas, ¿no? Pero también son herramientas y canales para difundir información. Y digo empresas porque cada medio de comunicación tiene intereses particulares y tiene líneas editoriales definidas, ¿no? Por ejemplo, no va a ser igual el tratamiento que hace un medio como el Grupo del Comercio frente al tratamiento que hace medios como el conglomerado del el grupo de medios del diario La República. ¿Por qué? Porque sabemos que el diario El Comercio, en su accionariado, es decir, entre las personas que son dueñas de ese medio, hay muchas empresas, ¿no? Constructoras, medios de educación, hoteleros, ¿no? Frente al medio, al Grupo de La República, que obviamente es un medio mucho más tendiente a la corriente social, ¿no? Y que puede abordar temas que afectan mucho más a la población de niveles y de otros niveles de estratos, ¿no? Entonces, no está respondiendo tanto a intereses empresariales. Se identifica muchas veces al comercio como un grupo de medios que apoyan o informan más hacia la tendencia, por ejemplo, del libre mercado, y la República, que tiene una tendencia del lado opuesto, es decir, que está mucho más vinculado con los intereses populares del país, ¿no? Entonces, actualmente los medios de comunicación, como mencionamos, como cualquier empresa, también afronta muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, el primer problema de los medios de comunicación es el factor económico, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación viven de la publicidad, ¿no? Entonces, dará mucha más cobertura, obviamente, también a los medios con los cuales tienen mucho más contacto publicitario, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que uno de los sectores más importantes del país es el sector minero. Entonces, por eso es que tiene mucho más grado de atención cuando hay un proyecto minero, cuando se suspende un proyecto minero y todo lo que esto genera, ¿no?
frente a los problemas sociales, ¿no? Que tienen menos cobertura o los temas culturales, por ejemplo, que cada vez están desapareciendo más de los medios masivos de comunicación, ¿no? Pero también hay otra realidad entre los medios, por ejemplo, que existe precisamente por el nivel económico y la crisis económica por la cual afrontan estos medios de comunicación, hay menos recursos para contratar personal que se considera de planta o periodistas muy experimentados, ¿no? Y esto hace que exista muy alta rotación del personal y que los periodistas o cambien de medio a medio, ¿no? O que se vean también en el tema del desempleo, ¿no? Eso es una realidad por la escasez de fondos, ¿no? No solamente para el personal, sino también para solventar los equipos, solventar las móviles, ¿no? Que son las unidades móviles, son los vehículos, las camionetas que pueda tener, las motocicletas que pueda destinar para la cobertura de una ciudad tan grande como Lima. Entonces también afrontan temas como los bajos sueldos en cuanto no solamente los periodistas, también los editores, también los coordinadores de las secciones, ¿no? Y adicionalmente a esto se suma la competencia digital. ¿Por qué? Porque supuestamente antes los medios de comunicación eran como los canales oficiales con los cuales se transmitían las noticias. Pero desde que hubo esta explosión de los medios de tecnología, ¿no? Los jóvenes se apropiaron y desarrollaron ampliamente estos mecanismos. Entonces, hay una competencia digital porque ahora tenemos redes como, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Con los cuales yo puedo tener una comunicación interna con mi grupo de interés, con mi asociación, con mi federación, pero también existen otros medios mucho de mayor alcance, por ejemplo, Facebook, Instagram o también el famoso TikTok, ¿no? Con lo cual, esto no mella la seriedad, ¿no? La importancia de los medios de comunicación, porque muchas veces los medios digitales no son tomados y no tienen el peso, ¿no? Ni la credibilidad que tiene un medio de comunicación masivo, ¿no? Como un canal de televisión, como una radio o como un medio escrito, ¿no? Siguiente, por favor. Patti, si me permites, quería hacer un comentario ahí, porque esto nos ha tocado en la experiencia propia. Cuando estábamos lanzando los resultados del estudio que hicimos durante COVID, ¿te acuerdas que nos apoyaste para lanzar? Recuerdo que ahí vivimos contigo la rotación de personal en los medios, que no estaban los periodistas que habían estado hasta antes porque COVID, bueno, particularmente mucha gente perdió su trabajo, el cubrir las noticias era diferente, no había tanta gente en la calle, el Congreso no sesionaba en persona. Y también me acuerdo cuando nos dijiste no hay camioneta para ir a dos lugares para cubrir un reportaje. Teníamos que esperar a que estuviera disponible una camioneta del canal con el periodista. O sea, ¿tú sientes que esto aumentó por COVID o es más la tendencia de la poca publicidad de la que disponen los medios? Bueno, la crisis de los medios ha venido acrecentándose y obviamente explotó, ¿no? Si se puede usar un término, en el medio del contexto de la COVID, ¿no? Porque sí recuerdo bien que nosotros teníamos ya todo cuadrado con un equipo de televisión y ya habían hecho la cobertura. Es decir, nosotros habíamos hecho la pauta, la producción, para que cuáles eran las familias que el equipo periodístico iba a visitar, ¿no? Se grabó con estos, protagonistas, ¿no? Del informe que era para Cuarto Poder. Y de un momento a otro también hubo una situación en medio del canal y renunció toda la plana periodística, ¿no? Entonces, ese informe que ya estaba listo para salir y se había trabajado con mucha anticipación, ¿no? Porque estas coberturas para programas dominicales se trabajan desde coordinar con el director periodístico, luego coordinar con la productora, ¿no? Entonces es un trabajo que implica muchos aspectos y muchos detalles que en estos momentos no vamos a obviamente abordar, pero también desde nuestra parte de mediadores como comunicadores, nosotros tenemos un compromiso también con los protagonistas, ¿no? Entonces, es bien complicado hacerles entender a veces que si yo he dedicado todo un día, ¿no? Recuerdo mucho que era una madre de familia que tenía un pequeño con discapacidad y que la señora vivía en un cerro, entonces
Ella tenía que desplazarse, el equipo había acompañado a la señora en toda su jornada, ¿no? Con lo cual, obviamente, no solamente ha sido el despliegue del periodista, que también merece su reconocimiento, obviamente, porque tiene que salir a horas mucho más tempranas de lo que es el horario habitual de trabajo, ¿no? Sino también es el tiempo, el desplazamiento de la señora, el tener que coordinar para que el niño estuviera listo, ¿no? Entonces, a veces se suscitan estas situaciones y también es por el tema de la crisis de los medios, ¿no? La renuncia de todo un staff periodístico, porque también el medio estaba en crisis, ¿no? Había desavenencias políticas también porque había un cambio de régimen, ¿no? Y todo son situaciones colaterales que se presentan en los medios de comunicación como se presentan en cualquier negocio, yo creo, ¿no? En cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, ¿no? Hay situaciones anexas, ¿no? Colaterales eh, que, que también están vinculadas con todos esos temas que mencionamos, con el tema económico, con la escasez de fondos, con la falta de equipos, con la falta de movilidad, ¿no? Y Eh, eso solo quisiera recalcar, Patricia, a los compañeros que ellos se pueden dar cuenta de esto cuando ven la calidad, la profundidad del reportero, la reportera que va a cubrir su noticia. A veces no son las personas más informadas o que tienen el criterio más amplio. Y tiene que ver también con que no son las personas de más experiencia porque el canal no les puede pagar a los de más experiencia. O sea, todo eso son cosas que tenemos que tener presentes para cuando declaramos. Pero Generalmente bueno. de planas periodísticas siempre se dan por los, como decimos nosotros, los periodistas de planta, ¿no? Son los que tienen más contactos, son los que tienen como el desarrollo de la investigación mucho más formada, ¿no? Igualmente, los periodistas, a diferencia de quienes se hacen llamar influencers, ¿no? Hay una diferencia porque el periodista siempre recibe una formación ética, ¿no? Y es el principio, el punto de partida de esta carrera, ¿no? El criterio de que uno tiene que trabajar la información, recurrir a los dos lados de la noticia, eh, tratar de ser objetivo y no parcializarse con una parte, ¿no? Con una de las fuentes. Pero, por ejemplo, esta situación la crisis económica en los medios, ¿qué genera? Que cuando hay un recorte de fondos, ¿no? De la empresa, generalmente despiden a los periodistas que cobran más. ¿Y quiénes son los que cobran más? Los periodistas de mayor experiencia, ¿no? ¿Y quiénes se quedan dentro de los equipos periodísticos? Generalmente, y yo lo he vivido en carne propia, se quedan los practicantes, ¿no? Y son los practicantes luego que van creciendo también dentro del medio, pero no tienen la misma solvencia, no tienen el mismo manejo de fuentes, ¿no? Eh, y en el caso de nosotros como gestores de comunicación, eh, también implica un trabajo, reforzar esa poca información que tienen ellos dentro de sus propias facultades, ¿no? O sea, Ujú. universidades tampoco están formando como se formaba antes a un profesional en periodismo, ¿no? O sea, las universidades están dando mucho más peso a todo el tema tecnológico, pero muy poco peso al tema humanístico, es decir, a cómo tengo que abordar desde un sentido social, humano, estas informaciones, ¿no? Perfecto, perfecto. Mira, acá yo puedo explicar lo de qué es una acción mediática, Claro, pero tú tienes los otros detalles. Simplemente, compañeros, para quienes no han tenido familiaridad con este término, estamos hablando de una acción que va a ser de interés de los medios, que la van a ir a cubrir, que tiene las características que dijo Patricia, que es algo novedoso, que nos compete a todos, que jala el interés de todos, que no es una cosa que pasa todos los días, que por alguna razón se conecta con lo que está pasando y con el contexto y que ojalá tenga la suerte de no estar compitiendo con otra notición del momento, porque a veces también pasa eso. Uno planea una acción que puede ser un plantón, una marcha, una celebración, y justo esa mañana pasa que no sé, que el presidente cierra el Congreso y olvídense, todo el interés de la prensa se va para allá. Y sobre esas cosas no se tiene control. Entonces hay un factor ahí de suerte siempre
para que no pase otra cosa que le robe a uno la noticia o el interés de los medios, ¿no? Ahora, lo del horario, Patricia, es bien importante, compañeros, y un poco la razón por la que hemos hecho esta sesión es porque muchas veces les hemos escuchado a ustedes decir, a nosotros o entre ustedes, llamen a prensa, hay que hacer eso, hay que llamar a la prensa. Y ahora Patricia va a explicar que hay un horario para que la prensa acuda y tampoco es tan fácil, por eso hemos hecho esta sesión de hoy, ¿no? Ya, Pati, te dejo. Sí, básicamente esta acción mediática tiene que ser eh, alguna actividad, ¿no? En la cual genere mucha visibilidad, ¿no? Los medios, sobre todo los medios audiovisuales, que es la televisión y la radio, se mueve mucho por la imagen. Es decir, si yo tengo una conversación con una persona, obviamente va a ser mucho de menor interés a que si yo tengo frente a las pantallas una manifestación, por decir, o tengo una marcha organizada, ¿no? O tengo un plantón frente a una entidad X, a una institución, ¿no? Con la cual ante la cual se está protestando. Estoy tratando de plantear mi problema, ¿no? Buscando una solución a este problema, ¿no? Y como bien mencionaba Carmen, particularmente a mí me ha pasado muchas veces, y yo creo que también es un poco las situaciones que se registran. Eh, Recuerdo que en una actividad que estábamos planteando sobre el tema de la niñez, ¿no? Que era bien importante porque se estaba planteando el presupuesto, ampliar el presupuesto para la niñez en el Congreso, teníamos muchos aliados desde diferentes sectores, ¿no? Y entre ellos había un grupo de congresistas. Entonces habíamos planteado que se hiciera una suerte de escenario en la Plaza Francia, en la cual estuvieran niños organizados de organizaciones de líderes juveniles y infantiles, ¿no? Y el vocero, el padre Gastón Garatea. Y ese día fallece el presidente Paniagua. Entonces, todas las personas que estaban vinculadas al lado político dijeron no, porque claro, querían tener las cámaras en el Congreso. Recuerdo mucho que había en particular una congresista, y decían, ¿cómo se imagina que voy a estar en o sea, era un tema importante, porque hasta ese tiempo la partida y el presupuesto para la niñez era realmente mínimo, ¿no? Pero esta congresista, sopesando más su presencia en los pasos perdidos del Palacio del Congreso, le interesaba mucho más estar en ese foco de la noticia que estar en una manifestación que era muy nutrida, donde iban a estar muchos líderes, ¿no? Que nosotros ya habíamos comprometido. Y recuerdo mucho eso y que siempre hay que tener por eso la sintonía y estar con yo siempre digo, las antenas abiertas y muy enterados de lo que está pasando. Por eso les decía lo de la coyuntura, de lo que está sucediendo en el país. Porque si yo, por ejemplo, tengo un tema de este tamaño, de esta importancia, que sé que si es un presidente, va a haber obviamente días, ¿no? De duelo nacional, ¿no? Pero también me ha pasado que ha fallecido un artista y tengo estoy coordinando una actividad cultural, entonces, eh, con embajadores y todo, pero claro, lo otro tiene mucho más peso. O que se suscite una cosa como lo que nosotros nos ha pasado en menos de tan poco tiempo, tener 5 presidentes y que existieran toda esta suerte de entre golpes y este, sacar a un presidente del poder, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué cosa está pasando a nuestro alrededor, porque para nosotros, nuevamente les digo, puede ser muy importante nuestro problema, la situación que estamos atravesando, pero a nivel nacional puede estar suscitándose, sucediendo un hecho mucho más, eh, si se quiere, trascendente, ¿no? Que implica a todo el país, ¿no? Entonces, esta acción tiene que ser pensada no solamente como impacto, ¿no? Sino también pensando en cuándo, cómo lo hago, por qué y en qué momento, ¿no? Entonces, el horario, por ejemplo, es un factor sumamente importante al momento de plantearse una acción de mi asociación, de mi federación. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo siempre digo, los lunes se abre la agenda. Todas las entidades públicas quieran colocar su tema, ¿no? Entonces,
todos los ministerios, con todos los equipos de comunicación, con los 20 periodistas que tiene cada ministro, quiere hacer una actividad y ser abridora del periódico, abridora del canal de televisión, que esté en la radio su ministro, que esté en la radio el presidente, ¿no? Pero entonces competir con esta maquinaria es imposible, ¿no? Eh, Tener el miércoles, por ejemplo, es un día que sabemos todos, hay anuncios a nivel de Palacio de Gobierno, porque son los días de Consejo de Ministros, ¿no? Entonces es como horarios como que la prensa ya tiene reservado a sus equipos, que cada vez son menos. Los equipos son pocos, o sea, son unos cuantos periodistas que no solamente cubren política, cubren economía, cubren hechos sociales, cubren asaltos y policiales, que es el pan de cada día, ¿no? Y últimamente hasta crimen, ¿no? Que es lo más pesado y lo más lamentable para el país. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre sugerimos, ¿no? Al final esto queda a criterio de los participantes, pero lo que sugerimos siempre, por ejemplo, es que el horario de primera hora, de entre 6 y 7 de la mañana, lo utilicemos para captar estos horarios de microondas de vivos, ¿no? Que en los canales se llaman los vivos, porque son transmisiones que hacen en directo desde el lugar de los hechos, ¿no? Y no es porque o sea, se me antoje, no, sino porque es el momento, además, en el cual todas las personas están sintonizando porque todo el mundo está saliendo a trabajar en ese momento. La madre de familia está preparando la lonchera para sus niños, ¿no? Es el horario más propicio, no solamente para el medio de comunicación, que luego ya va a tener el horario de los ministerios que arrancan a las 8 9 10 de la mañana, ¿no? Y esta franja es como el horario más adecuado desde mi experiencia como comunicadora para hacer y llamar la atención sobre una acción mediática, ¿no? Obviamente que eso lo coordinamos con anticipación, o sea, cuando eh, ha habido situaciones críticas que salen de la noche del domingo para que se cubra el lunes, pero esto es muy extraordinario. Generalmente la coordinación se hace con el jefe de informaciones o el que está de turno en la noche y se tiene que, por decir, si el plantón o la marcha arranca a las 6 de la mañana, en mi caso, como comunicadora, estoy en contacto con el productor desde las 5 de la mañana, que es que entra al canal para decirle, mira, ya llegaron, que no sé qué, ¿no? Y ustedes son testigos de que muchas veces me he comunicado, decir, que la cantidad de personas sea numerosa, ¿no? Que estén con sus carteles. Incluso me he atrevido a sugerirle algunas arengas, ¿no? Porque el medio quiere escuchar, o sea, que el inicio de la transmisión sea así, que se sienta que las personas están realmente en una situación problemática, ¿no? Y eso solamente se evidencia de esta manera, ¿no? O sea, con los carteles, con las arengas, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque estamos compitiendo en ese momento ya. O sea, si yo convoco a un canal de televisión y echo el esfuerzo desde semanas o desde ese día, y el periodista llega y como se dice en la jerga periodística, encuentran todo el ambiente frío, entonces van a decir, ah, ya, ¿cómo están? ¿No? Porque el periodista llega primero, le dice a su productor, ¿cómo está la situación? Ah, no, hay 2 o 3 gatos. Ya, entonces sale una nota de 1 minuto y nos vamos a otro punto, ¿no? Porque en otro lado, no sé, puede haber un incendio, puede haber un atropello, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra acción sea mediática? O sea, compitiendo con otras realidades, ser proactivos, tener presencia, ¿no? Demostrar de que realmente es una acción, una actividad multitudinaria, ¿no? ¿Y qué necesito para eso? Organización, planificación, tener la información, tener toda mi preparación como vocero, ¿no? Nosotros ya hemos tenido un taller como de vocería. En algunos casos me ha tocado a conectar telefónicamente simplemente con la persona que va a ejercer esa vocería y darle unas indicaciones, algunas sugerencias, recomendaciones, ¿no? Y para esto, y estar preparados para afrontar esta presentación ante los medios, ante entrevistas, ¿no? Que pueden ser eh, mediante el teléfono, porque muchas radios solamente te conectan con el celular, ¿no? Y te ponen un archivo de fondo, pero están transmitiéndolo ah, a la vez desde la televisión, ¿no? Otro puede ser de una cámara de televisión, ¿no? Pero para eso yo tengo que estar involucrado en mi labor de vocero, de líder, de mi asociación, ¿no? Entonces, mi
Parte es prepararme con los datos, haber estudiado, ¿no? Si te recomendaron tener tus mensajes claros, yo por lo general digo que sean tres, ¿no? Siempre frente a una situación, un problema, no puedo exponer en los pocos minutos que tengo ante un medio de comunicación todos los detalles que existen en torno a este problema. Pero si yo me centro en solo tres puntos y está, o sea, no es porque lo diga yo, porque lo dice cualquier periodista, está comprobado científicamente por estudios que las personas ponen atención, ¿no? Y lo máximo que pueden recordar son tres aspectos puntuales. Entonces, por eso yo siempre cuando hago el entrenamiento a una persona que va a desempeñar en la vocería, voy haciendo énfasis en que centre sus mensajes en tres puntos, ¿no? Centrales, ¿no? Tengan siempre a la mano los datos, a quién representan, ¿no? La asociación a cuántas personas están representando ustedes, ¿no? A cuántas familias implica esta problemática, porque pueden ser 120 comerciantes de un mercado, pero no son solo los 120 que se ven perjudicados por un desalojo, ¿no? Sino también son los estibadores, son las personas que ustedes tienen como personal de apoyo, también son los taxistas, no sé, los señores que hacen el transporte, no sé. Hay muchas más familias implicadas, pero pues, principalmente es la comunidad, porque los mercados, porque las zonas de comercio generalmente no solamente afecta al comerciante, ¿no? Sino afecta a ese vecino, al casero, que no pueda ir habitualmente a un supermercado a comprar, eh, no sé, se me ocurre, por decir, una fruta o una carne y el precio es fijo. En cambio, si yo voy a referirme al periodista y decirle, bueno, también no solamente afecta a mis 120 asociados, afecta a los trabajadores colaterales, a los transportistas, a los estimadores, ¿no? Pero sobre todo afecta a mi comunidad, porque los caseros, las caseras vienen y nosotros a veces les fiamos, ¿no? O les damos a menos precio cuando es una mercadería que no sé, está ya madura, ¿no? Y esto no pasa si yo voy, por ejemplo, a un supermercado. En el supermercado tú tienes que pagar el precio que establece el cartel, ¿no? Nadie te dice, ah, no, eso está ya para madurar, entonces llévatela a tal precio. Entonces, eso hace conexión con el otro lado de la pantalla. La persona se siente identificada y dice, ah, realmente sí, claro. O sea, la alcaldesa ha cerrado un mercado, ¿no? Y ella lo cierra un año y después le dice, bueno, pasó el año y voy a cerrar los 6 meses más, ¿no? Pero a ella no le interesa porque ella termina su gestión en julio, ¿no? Entonces, si las obras no se terminaron, ella se va a ir, ¿no? ¿Quiénes son los perjudicados? Los perjudicados no solamente son los comerciantes, sino toda esa comunidad, todo el barrio que vive alrededor, todos los pequeños emprendimientos de comida que pueden comprar en ese mercado, ¿no? A precios cómodos, que ya no se tienen que ir hasta los mayoristas. Entonces, hacer esa conexión humana es bien importante, ¿no? Y esto nosotros tratamos de plasmarlo, todo lo que ustedes van a decir al periodista, nosotros lo resumimos en lo que conocemos comúnmente como un comunicado o una nota de prensa. ¿Por qué? Porque el periodista es una persona que tiene al día entre 5 y 6 comisiones. Ya les mencionamos que es una persona que puede estar cubriendo en la mañana la situación de un mercado, en la tarde un incendio o las palabras o la actividad que cumple un ministro de Estado, ¿no? Entonces, no puede tener toda la información también en la cabeza. Entonces, lo que nosotros hacemos en una nota de prensa colocamos esta información, pero de una manera noticiosa. Y eso solamente es como siempre digo, es un anzuelo que lo llame a él a indagar y hacer muchas más preguntas a ustedes, que son los voceros, sobre esa situación. Pero nosotros puntualmente ponemos qué va a realizarse, qué actividad, cuándo, cómo, por qué es el problema y qué cosas se plantean, ¿no? Y por eso siempre hacemos hincapié en que esos pedidos tienen que ser muy claros y basarse generalmente en solo tres puntos, ¿no? Siguiente. Sí, Patricia, nada más quería recalcar que a veces la nota de prensa, el medio la copia tal cual. A veces si uno tiene unos párrafos ahí claros, el medio para ahorrarse trabajo los copia. Entonces sí es bien importante ese documento escrito, que no es otra cosa que poner los hechos, poner cuáles son los pedidos, quiénes son los afectados,
pero redactado de una manera que los periodistas como Patricia saben mejor cómo hacer para que sean de verdad el gancho, ¿no? Y quería hacer referencia a lo que Patricia les ha comentado, vocería. Vamos, justamente el próximo miércoles nos vemos en presencial, compañeras, compañeros. Entonces, en la presencial es que vamos a trabajar lo que significa ser vocero, o sea, ser la voz de mi organización. Pero no solamente la voz en general, sino es la voz ante los medios, la voz ante la prensa, la voz ante un video que va a circular en redes sociales, porque como Patricia ha dicho, hay ciertas cosas que hay que formar, que hay que tener claras para yo ser la cara y la voz delante del medio. Entonces, como vamos a estar en presencial, vamos a tener una sesión de 2 horas, de 5 a 7. La primera hora es como para transmitir conocimiento, en la segunda ya lo ponemos en práctica y nos vamos a poder ver unos a otros, o mejor dicho, nos vamos a poder ver a nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ver en nuestro celular. Ok, de repente esto tengo que corregir. Va a ser un ejercicio bien bonito para entrar mucho más en detalle en cómo ser un buen vocero ante la prensa, ¿no? Sí, sí, Y porque el tema de la nota de prensa, bueno, en mi caso particular, a mí me ha servido bastante trabajar antes en medios, porque sé básicamente qué cosa necesita en principio el que recibe la información, es el jefe de informaciones, ¿no? Y de los 50 casos que tiene para el día lunes a las 7 de la mañana, tiene que él dejar un cuadro que lo van a cumplir por decir 5 personas, ¿no? Entonces, si la nota de prensa no me llama la atención, agarro simplemente lo hago una bola y la tiro al tacho, ¿no? Y no lo digo por decir, porque yo lo he visto, o sea, no, eso no te interesa, ¿no? O lo puedo costar. Entonces, la nota de prensa es bien importante porque tiene que decir el cómo, por qué, dónde, cuándo y para qué, ¿no? Entonces, se dice fácil, pero tratar de encasillar lo que nosotros conocemos como esta pirámide, que en el primer párrafo resuma todo, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Y también generar como ese interés con la cita del que va a ejercer luego como vocero, con los datos de contacto del vocero, decir que está a plena disponibilidad, ¿no? O sea, el nombre, el cargo, siempre hago hincapié en que cuando ejerzan su vocería, están representando a su asociación, están representando a su federación, ¿no? Para que quede sentado ante, no solamente ante el periodista que tienen ustedes al costado, sino ante el conductor que está en ese momento transmitiendo el noticiero y luego ante la audiencia, ¿no? Porque luego, es, por lo general, siempre, luego de que se corta la transmisión, el, el conductor o los conductores o conductoras hacen como una recapitulación de lo que ustedes han dicho, ¿no? Entonces ustedes tienen que dejar muy en claro que no están hablando como Patricia, no están hablando como Carmen, estamos hablando como dirigente, ¿no? Estamos representando a un grupo humano que se está viendo perjudicado por un problema determinado, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, acá hemos tenido la oportunidad y el agrado con muy buenas experiencias con todos ustedes, ¿no? Iniciamos esta relación con recuerdo mucho que estábamos en plena pandemia y teníamos este reto de informar sobre todos los resultados de un estudio importantísimo que había realizado Vivo sobre los efectos de la COVID en los diferentes sectores, ¿no? Y uno de los sectores importantes era el de comerciantes. Entonces, esto nos llevó a primero, en principio, a tener una reunión de relacionamiento, como lo llamamos, con los más altos cargos de los medios de comunicación, es decir, con los directores de los medios de comunicación, con lo difícil que es encontrar una agenda para ellos, ¿no? Carmen no nos dejará mentir, tuvimos la oportunidad de conectarnos por más de una hora, en algunos casos, con directores de los más importantes medios de comunicación, con los directores, editores y coordinadores, ¿no? En el caso de América Televisión, me acuerdo que incluso estuvo todo el equipo de Cuarto Poder, ¿no? Y fue bien importante porque, o sea, cómo dentro de toda esta coyuntura haces que el equipo periodístico se sienta comprometido con abordar y hacerle seguimiento a un tema tan importante, ¿no? Porque
Yo pienso que habían tantos estudios, sobre todo relacionados a medicina, ¿no? Porque en ese momento lo importante era cómo se hace para continuar las actividades en cuanto a salud y educación, y lo demás no importaba, ¿no? Porque los únicos que podían trabajar eran los médicos, los policías y los periodistas. Entonces, este trabajo que fueron de varias, incluso semanas, ¿no? Nos llevó a tener una buena difusión de los resultados, porque Perú ha sido uno de los países más afectados en el tema de prejuicios que había generado en la COVID en el sector de los comerciantes, ¿no? De mercados, los recicladores, los canillitas y un grupo más, me parece. Eh, Trabajadoras del hogar. entonces, Sí, tuvimos la buena oportunidad de coordinar estos reportajes, de coordinar entrevistas en ese momento, algunas vía Zoom y luego también en estudio, en el tiempo en que todavía se guardaban varios protocolos de hecho, ¿no? Pero sentimos en gran medida el apoyo y el respaldo de los medios de comunicación y del gran impacto que tienen en también generar esta conciencia, ¿no? Porque yo creo que desde algún punto de vista los comunicadores también tenemos como esta labor de no solamente de informar, sino también de formar y de educar a la población, ¿no? sí. Sensibilizarlos. Sí, Pati, ahí yo quería hacer el comentario, compañeras, compañeros, no sé si han tenido el chance de ver el video que pasamos en el chat del curso. Por eso lo pusimos aquí, porque tener ese reportaje en Cuarto Poder, que es el que le pasamos primerito, es un reportaje como de 13 minutos, un poco más, y se aprovechó para que se reflejen las historias del mercado con fraternidad de Plaza Ayu en Caraballo y de Parada Plaza en La Victoria, ligándolo a los resultados del estudio COVID. Nadie pagó para que ese reportaje saliese, pero se los hemos puesto como ejemplo porque queríamos que ustedes vieran que sí se puede, que cuando uno trabaja con orden, cuando uno planifica, tiene los contactos y tiene la información que es de interés, sí se puede. O sea, no hay que perder la esperanza de que nadie va a venir a cubrir, que esto no es de interés. Cuarto Poder, Patricia no me deja mentir, si no es el de más rating, el programa de más rating, o sea, el más visto en todo el Perú, se acerca a esa lista. Entonces, eso de verdad para nosotros fue un logro enorme y como dijo Patricia, ese programa se grabó antes y el reportaje estaba hecho y nunca lo vimos porque toda la plana de Cuarto Poder renunció por una cuestión política que pasaba y lograr que lo volviera, o sea, que se hiciera ya en el momento con los resultados del estudio y todo, yo les pediría que vean ese reportaje. No es perfecto porque obviamente siempre el periodista va a tener su propio ángulo, pero de verdad que cuenta bastante de la problemática, sobre todo del comercio, ¿no? En ese momento, ahorita tenemos compañeros de todos los sectores acá en el curso. Y la palabra acá rebote nos referimos a cuando aparece en los medios y como que una pelota da bote aquí y luego allá y luego allá. O sea, es cuántos medios repiten o tratan ese tema, esa noticia. Y les mandamos varios ejemplos. Les hemos mandado varios videitos para ver. Uno o un par son de los eventos en Chacracerro de enero del año pasado. Otros son de la historia de los compañeros con discapacidad, otras son de recicladores. Entonces voy a pasar a verlos y me dicen si se escucha bien. ¿Dónde estás, mentiroso bocón, que le habían dado plata a Ulises, decías? Si el mercado chacracero tenía corona, decías. Seguramente ya te atoraste con las uvas o sigues celebrando Año Nuevo. Mientras el quinto alcalde de coma de pie desde la 1 de la mañana del 1 de enero chambeando y trabajando, liderando este mega operativo contra la informalidad. Y sí, puede pedir un deseo. Luego de 48 años desapareció el mercado chacracero, el más grande de comas de 2000 puestos informales que ocupaban la vía pública. No más, antes que comiences a... Ay, perdón, lo paré sin querer. Ese video que acabamos de ver es el video que saca la Municipalidad de Comas cuando en la noche de Año Nuevo, y acá hay compañeros que lo pueden describir mejor que yo, entran no a desalojar el mercado, sino a destruir las pistas donde el mercado estaba, o sea, anular cualquier posibilidad de que pudieran estar.
Entonces, la Federación de Comerciantes de Comas organiza, esto fue el 31 de diciembre para amanecer ya 1 de enero, a la 1 de la mañana del 1 de enero. La Federación de Comas organiza no solo de la base afectada, sino de todas, una marcha. Y decenas de comerciantes ambulantes del distrito de Comas marchan por el de la marcha, perdón, a ver. ¿Dónde estás, mentiroso bocón, que le habían dado plata a Ulises, decía? Si el mercado Chacracero tenía corona, decía. 1000 puestos informales que ocupaban la vía pública, no más. Antes que comiences a hacer tu show ridículo y somos malos y más y que el pueblo. Infórmate, se les envió más de 5 notificaciones previas para que desalojen y dejen la vía pública. ¿Qué? ¿Pensaron que aquí no había alcalde? Orden en Comas. Comenzamos el año chambeando y así van a ser los 3 años. Vamos por más Comas construyendo futuros. Y escuchan el mensaje, ¿no? Tú estás durmiendo, estás comiendo las uvas, acá el alcalde está trabajando, acá hay autoridad, vamos por más. Pensaron que se iban a quedar 48 años en el mercado. Hay toda una narrativa en contra de un mercado que había hecho todo para tratar del el diálogo, tener un espacio de reubicación, en fin, un montón de detalles. Vamos a ver rapidito. Ya. Estas son imágenes de la marcha misma y es un videíto que nosotras pudimos hacer con las imágenes que se tomaron ese día y con mensajes que aparecen por escrito, ¿no? 2000 comerciantes de Comas participan en una movilización pacífica, 1000 trabajadores de Chacracero encontraron su lugar de trabajo de la Federación de Comerciantes el presidente de la del distrito de Comas. Estamos llevando un memorial al señor alcalde para pedir una mesa de diálogo y de trabajo. Buenas noches, no se ve en la pantalla. Sus compañeros de Chacracero y ver alternativas que se... La dimensión de la marca fue enorme. Vamos a pasar a... Ahora, eso es un video que, digamos, uno pone en TikTok, ¿no? O sea, ese lo pusimos nosotros. Si hubiera una gran colaboración de muchísima gente, ese video se hace viral pues en un ratito y lo ve todo Lima, pero no siempre es así, ¿no? Y decenas de comerciantes ambulantes del distrito de Comas marchan por la avenida Tupac Amaru para pedir una mesa de trabajo al alcalde Ulises Villegas a fin de formalizarse. Descartaron que estén detrás de las amenazas contra la vida del burgomaestre, ya que ellos están por el camino del diálogo. La Federación de Comerciantes de Comas solicitan que se reactive el Fontacomas para que se inicie la capacitación y formalización de los comerciantes. Ismael Soto, presidente de la Federación, indicó que son 2.700 desalojados en las últimas acciones municipales en Chacracero. Nos solidarizamos con el alcalde porque es el alcalde de nuestro distrito. Por consiguiente, también como comeños, como también somos vecinos de Comas, queremos la prosperidad del progreso de Comas. Respecto a ese tema, nosotros estamos totalmente al margen de ese tema porque no es nuestro estilo. Buscamos más bien el diálogo. No podríamos estar con amenazas o con conjeturas y estamos buscando el diálogo para establecer esta mesa de trabajo. Es inaudito esa afirmación de que Chacracero está amenazando al alcalde. ¿Ustedes están representando a cuántas organizaciones a nivel distrital? A nivel distrital estamos representando a 17 asociaciones a través de la Federación de Comerciantes y Emprendedores de Comas. Esa es una voz también de un participante del curso que está explicando y también fueron los acontecimientos que el alcalde acusó a los comerciantes de la zona de amenazarlo de muerte, hizo un video falso de unos encapuchados. O sea, fue una cosa bien, bien seria, ¿no? Entonces, ahí Patricia también trabajó con los dirigentes para prepararlos. Y si ustedes escuchan, él dice, nosotros nos solidarizamos con el alcalde frente a las amenazas que ha recibido. O sea, es un deslindar, ¿no? Eso es inaudito que nosotros tuviéramos una participación en eso, somos personas que estamos buscando trabajar. Otro medio que cubre, y Patricia también les va a explicar en un ratito esto, este es un programa que salía a mediodía en Canal 5, Dilo Fuerte, con esta señorita Lady... Chacracero, nos vamos de inmediato para que nos puedan contar ahora otra historia, señores. ¿Qué está sucediendo? Pues tremendo lío se ha armado entre ambulantes que habrían sido desalojados de un punto importante en Comas, Chacracero, muy cerca al punto de Belaúnde, de nuestra zona transitada que era de ambulantes. Pues Lucho Santos se encuentra con ellos porque hoy han vuelto
inmediato, según lo que ellos dicen, a tomar lo que les corresponde como trabajo diario para mantener a su familia, dice Lucho. ¿Esto es cierto? Buenas tardes. Bueno, ahí aparece un poquito el reportero y se ha cortado ¿Me puedes escuchar, Lucho? YouTube. Estamos conectados en vivo y en directo. Está en YouTube y acá tenemos otros ejemplos más. Este es otro ejemplo, mire, este es Canal N. Está cubriendo a otro compañero del curso, el señor Ingol, de los comerciantes con discapacidad del centro de Lima, que los quisieron reubicar en la huerta encontrada, en vez de decir la huerta perdida. Y él es entrevistado y puede en un momento mostrar cómo la silla de ruedas no corre. Al sitio donde los iban a llevar era de piedritas, no era un terreno firme. Entonces aquí se logra que Canal N cubra la noticia antes de que el alcalde vaya a inaugurar el espacio. Se ve que es un espacio que no tiene nada, no hay baños habilitados para ello, se ve la calidad del terreno. Bueno, acá la imagen no es tan buena, pero un poco que esa es la idea. Y después tenemos también otra imagen. A ver, espérenme un ratito. Estas de aquí, que Patricia nos hizo acordar. Esa imagen es de una plaza muy importante en Bogotá, en Colombia. Y lo que ustedes ven en el piso son en efecto botellas plásticas. Y es una acción mediática, o sea, una acción que capta el interés de los medios, que es como una protesta, digamos, o un hacer ver al público cómo es el trabajo de los recicladores y tienen a dirigentes declarando sobre sus condiciones de trabajo y sus regulaciones que no son favorables. Entonces el discurso del dirigente es, si nosotros no trabajásemos, así se vería la ciudad todos los días. Y es como un mar de botellas plásticas. Y de hecho les hemos pasado el enlace a CNN. CNN en español cubre la noticia porque tiene las características que ha dicho Patricia. Es algo fuera de lo común, es algo que hace noticia, es algo que llena una plaza. La gente pasaba y se echaba ahí en medio de las botellas, así como quien se echa en un colchón. Y sí, definitivamente llama la atención y ha tenido que tener mucha coordinación para cargar todo ese material, ¿no? Entonces, les dejo aquí, Patricia, explicar por qué la marcha de Comas no solamente captó la atención de los medios el día de la marcha, sino que se logró que esa noticia, sin hacer ya nosotros más, fuese cubierta durante varios días. Creo que fue más de una semana o 2 semanas, no recuerdo bien. Patricia se va a acordar mejor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el caso de Coma fue emblemático porque grafica justamente la unidad, ¿no?, de los dirigentes. Nosotros dimos instrucciones muy claras de que mantuvieran esa unidad, de que el presidente de la federación representara, ¿no? También tuvimos una preparación con un entrenamiento a los voceros. En el caso de los medios, cuenta mucho el sentido humano, ¿no? Las vocerías de las señoras afectadas, ¿no? En ese caso, la presidenta de las asociaciones, tiene mucho impacto porque toca fibras de sentimiento, ¿no? Y por eso hay que apelar mucho a ese sentido social de nuestras problemáticas, ¿no? Y eso llama la atención de los medios, de los periodistas, indudablemente, y a través de los periodistas, que son personas de los conductores y de las audiencias, ¿no? Bueno, obviamente, como ya hemos comentado, en todos los casos ha habido convocatorias a la prensa, ¿no? Se trabajan estas notas de prensa con las investigaciones que nosotros hacemos, recopilamos datos, antecedentes, ¿no? Si hay una marcha, un desplazamiento, cuando se inicia, todo tiene que tener una planificación. Yo insisto mucho en la planificación, soy una convencida de que las acciones se tienen que trabajar con anticipación, con coordinación, ver todos los aspectos colaterales de estas situaciones. Muchas veces son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que van a necesitar apoyo. Hemos trabajado también con compañeros con discapacidad en el caso del mercado central, ¿no? Entonces,
hay que tener consideración y también ver todo lo colateral que implica la grabación con estas personas, ¿no? Trabajar las rutas, cuándo van a llegar al punto focal de la protesta, hasta cuándo van a permanecer ahí, cuál es el momento de retirarse, cómo evitar las provocaciones de los asusadores, en ese caso del municipio de Comas, ¿no? El alcalde trabajaba mucho con sus medios supuestamente de redes, ¿no? Pero ahí se rebate cómo las redes, frente a lo que puede informar Panorama, por ejemplo, sobre esta situación, rebate todas las argucias que puede tener esta autoridad, ¿no? Siempre la recomendación es no referirse directamente a atacar a esta autoridad, sino con nombre y apellido, sino simplemente decir, es nuestra autoridad, nosotros lo respetamos, en el caso de decir, nosotros no, él había creado un ardid diciendo que había recibido amenazas, que tenía golpes en la cabeza, ¿no? Y no decir, nosotros no hemos ido, ¿no? Simplemente decirle, nos solidarizamos con él, con la situación que ha atravesado, ¿no? Y nosotros somos personas de trabajo. O sea, es incompatible que una persona que está buscando seguir trabajando vaya por ese lado de la extorsión, ¿no? En el sentido también de trabajar muy puntualmente el tema de la protesta, para hacer seguimiento al caso de Comas, no terminó en la marcha, ¿no? Que nosotros le dimos una secuencia, por ejemplo, para que las personas que habían sido desalojadas arbitrariamente, levantando supuestamente las pistas de esta zona, eh, permanecieran como en una suerte de vigilia con ollas comunes porque realmente no tenían ingresos para seguir solventándose, ¿no? Entonces se contactó con este programa para que hiciera, el programa tiene secuencias y aborda como diferentes problemáticas, pero logramos que en dos ediciones todo el programa íntegro estuviera dedicado solamente a la cobertura de la situación en Comas, ¿no? De las ollas comunes, cómo era la situación de las personas perjudicadas con esta medida, como el alcalde no había, la autoridad edil tiene que ver la situación, el planteamiento, hacer una gestión, ¿no? Si va a hacer un desalojo, el costo social que implica esto, qué adicionalmente qué cosas puede generar como daños colaterales, y también se sumaron en solidaridad justamente por estos daños colaterales los vecinos, que contó mucho en estos especiales que hizo Panamericana en el prime time, porque era en la tarde, en la hora del almuerzo, que este programa de Lady Guillén, que era un personaje en ese momento muy emblemático para las mujeres, porque ella había sido víctima de violencia doméstica, entonces era como una persona emblemática, ¿no? Un personaje bien recibido por todas las audiencias femeninas. Entonces ella generó esta empatía con la señora, porque además ella vive por la zona, ¿no? Y todo esto es una suerte de investigación que se hace, o sea, ¿quién es el programa que podría tener mejor empatía, mejor relación con esa temática, ¿no? O sea, una situación como la del COVID, por ejemplo, con personas de las periferias de Lima, buscar los datos, investigación, si es un personaje, un entrevistador como Mario Ghibellini en Canal N, él tiene que tener presentaciones con estadísticas, entonces es todo un trabajo que se hace previo para lograr colocar estas actividades mediáticas, como le decimos, en ciertos programas y con ciertos periodistas, ¿no? Con los cuales tenemos que hacer todas estas coordinaciones. En el caso del centro de Lima, por ejemplo, del mercado central, también se trabajó ahí con todos los líderes y compañeros de la Asociación de Discapacidad, y se coordinó con el medio para que vean cómo era el viacrucis que atravesaba una persona con silla de ruedas para llegar hasta una zona tan peligrosa, ¿no? Como era la Huerta Perdida. Y según el alcalde, a él le habían hecho pisar el palito. Lo importante, más allá de la situación que trasciende a estos aspectos de los problemas de los compañeros, es que se devela ante los medios de comunicación masivos, ¿no? Y que es lo más importante, no solamente porque tiene cobertura solo en Lima, sino a nivel de todo el país, cuál es el nivel de autoridades que tenemos, ¿no? En el caso de Comas,
todo el mundo, y ya luego Panorama comenzó a partir de la situación del desalojo, toda la trama que hay detrás de eso, todos los intereses que hay detrás de este personaje, ¿no? Como es el alcalde de Comas. O sea, cuáles son los intereses que hay detrás de levantar pistas, porque él tiene vínculos con empresas que son fachadas, ¿no? Para recibir, obviamente, ingresos de estas licitaciones mal habidas, ¿no? Y el trabajo que hace para supuestamente tentar a la Municipalidad de Lima, ¿no? Gente que está haciendo caja para su campaña, ¿no? Él asegura de que tiene posibilidades para ser alcalde de Lima, pero con todo esto que surgió como el pequeño villito del tema de Chapracerro, ha generado que los medios lo conozcan y sigan investigando sobre sus malos manejos en la municipalidad. La semana pasada o antepasada sacaron sobre cómo obliga a sus trabajadoras a fungir de porristas para sus actividades. Y esto obviamente es un delito, ¿no? Y la Contraloría ya está encima de esta gestión. En el caso también de las acciones mediáticas en el mercado central, con los compañeros que vimos las dificultades del desalojo, el alcalde López Aliaga, como todos lo conocemos, es una persona que se queda en sus 13, ¿no? Tuvo que reconocer en conferencia de prensa pública que se había equivocado, ¿no? Él dijo, o sea, de modo propio, en principio, que se había equivocado en ese traslado, ¿no? Y obviamente, o sea, dice mucho de todo ese trabajo que se hace para develar cómo al final es una autoridad, ¿no? O sea, quitarle la máscara a estos supuestos alcaldes que quieren tomar medidas arbitrarias, ¿no? En perjuicio de grandes colectivos sociales. Y el de la Plaza Bolívar en Bogotá realmente es un aspecto bien importante, ¿no? De cómo las noticias pueden trascender del ámbito local, como lo que les decía. O sea, supuestamente nosotros pensamos que a veces es una persona, un grupo de personas, una asociación de personas, pero esto en realidad, a veces la magnitud trasciende, incluso la ciudad, trasciende el país y trasciende, o sea, la región, ¿no? Porque estoy absolutamente segura de que esto no solamente se ha visto a nivel de América, se ha visto a nivel de Europa y de Estados Unidos. De repente, la decisión de estos compañeros recicladores de decir, bueno, usted, Petro, me prometió que iba a hacer una legislación en beneficio de las personas que nos dedicamos al reciclaje y ha desconocido todos nuestros derechos. Entonces, te demostramos de que nuestra labor tiene una razón de ser, ¿no? Y le inundaron la Plaza Bolívar como una medida de protesta, ¿no? Con miles, toneladas de botellas. ¿Y esto qué refleja? De que esa realidad, que supuestamente es tan puntual para un grupo tan pequeño, supuestamente para el presidente, ¿no? Pasó a ser de importancia a nivel de todo Bogotá, a nivel de toda Colombia, a nivel de toda América y se vio a nivel de todo el mundo. Fue como el tema del COVID, o sea, cómo lo enfocamos el informe de Wigo sobre los perjuicios que tuvo el COVID a nivel de los comerciantes, de los recicladores, de los caminitas y las amas de casa. Fue una noticia que salió por la agencia EFE y con la agencia EFE rebotó a diferentes países, que Perú había sido uno de los países más perjudicados con la epidemia del COVID. Eso es lo que puede generar una acción bien pensada sobre un problema concreto, un problema social, que nosotros creemos que nos afectan solamente a nosotros, pero que muchas sociedades se ven reflejadas también frente a estas situaciones, ¿no? De injusticia y que compete a las autoridades resolverla, porque para eso fueron elegidas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que estos ejemplos que se han graficado evidentemente con videos, tenemos también despachos radiales, tenemos notas periodísticas en los diarios, ¿no? Sí se pueden lograr, ¿no? No necesariamente contamos con dinero, pero contamos con mucho entusiasmo, mucha organización, mucha unidad, ¿no? Para llevar adelante este tipo de iniciativas, ¿no? Lo principal yo creo que es la decisión, ¿no? El liderazgo que tienen ustedes como miembros y como voceros y como dirigentes de sus respectivas organizaciones. Seguramente hay muchos grupos mucho más grandes, con muchos más recursos económicos que logran colocar sus temas de interés en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación. Por ejemplo,
Los mineros, ellos les basta girar un cheque y la temática de tal proyecto va a ser abordado por diferentes programas y en diferentes horarios y en mejores prime time, ¿no? En las horas más pico. Y nosotros también lo hemos logrado y sin dar ni un sol, solamente proporcionando qué cosa, noticias, proporcionando información, proporcionando datos, ¿no? Y en eso tenemos grandes aliados que son los periodistas, ¿no? Pero ¿cómo podemos lograr eso? Ya lo hemos venido de alguna forma compartiendo a lo largo de toda esta conexión, ¿no? Es convertirnos en fuentes importantes de los medios, ¿no? Es decir, nosotros le proporcionamos información, le proporcionamos esos datos, le proporcionamos cuántas personas son afectadas con este problema, cuántas asociaciones, cuántos mercados también se deben estar sintiendo reflejados en nuestro problema, mirándose, poniéndose también en nuestro lugar, en nuestros zapatos, ¿no? Y también nosotros podemos, a raíz de estas, por ejemplo, el informe sobre el COVID en Perú, las compañías de Wigo se han convertido en fuentes para diferentes situaciones, ¿no? Son consultadas por periodistas, son llamadas telefónicamente, son convocadas para entrevistas. ¿Por qué? Porque el medio sabe que le van a proporcionar opinión, le van a proporcionar datos, le van a proporcionar cifras de cómo está la situación, qué está pasando en esos momentos en el día, no sé, de, de las personas con discapacidad, ¿no? Han sido convocadas muchas veces o por decir si hay una situación sobre una nueva reglamentación sobre comercio, ¿no? Entonces, también los periodistas necesitan consultar a personas que tienen información que proporcionar a todo el país, ¿no? Y también nosotros podemos hacer una suerte de alianzas con ellos para seguir generando este interés en esos temas puntuales, ¿no? Y para eso ya los medios también saben que tienen que implementar mecanismos para que la información les llegue directamente, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido desde hace muchos años, incluso el rotafono, que es un acercamiento que tiene la radio para conocer la problemática de la población, ¿no? No solamente problemas eh, políticos, económicos son los que nos interesan escuchar, sino lo que está pasando, por ejemplo, en el tema del transporte, ¿no? En el tema no sé, de las extorsiones. Entonces, estos problemas que afectan al ciudadano de a pie, les genera a ellos cobertura, les genera a ellos también audiencias, y por eso que también han desarrollado otros canales importantísimos como el del WhatsApp. Casi todos, si mal no me equivoco, ya son todos, tanto los medios, comenzaron siendo los medios de la radio, pero luego la televisión implementó sus canales de WhatsApp y también los diarios, que son mecanismos muy válidos en los cuales ustedes pueden ingresar estos pequeños videos, ¿no? Si tienen un desalojo, si tienen un abuso de autoridad, si tienen decomiso de mercancía. Hace poco vimos un TikTok que se hizo viral porque justamente en las inmediaciones del mercado de Surquillo, un señor llegaba como en la tarde, noche a vender sus papas rellenas. Entonces una señora graba porque viene unos serenos de la Municipalidad de Surquillo y le botan la fuente de la papa rellena, ¿no? Entonces la señora reclama, indignada, ella es una transeúnte, y dice, ¿por qué le desbaratan? Porque los propios serenos son los que cobran cupos de las personas a las cuales les permiten comerciar en la vía pública, ¿no? Entonces el señor, como acaba de llegar, no les había dado supuestamente su colaboración, ¿no? Entonces, todas las personas que están transitando en ese momento, el señor está en una transmisión, comienzan a colaborar con el señor porque es todo el capital de ese día que el señor ha perdido y se aprecia que están todas las papas regadas por debajo de los carros y de la calle, ¿no? Y haciendo evidenciar además qué tipo de gestión municipal tenemos en ese distrito, ¿no? O sea, no solamente es el tema de cerrar un mercado, sino también perjudicar a personas que están tratando de ganarse la vida en vez de estar custodiando, porque la labor de Sereno es custodiar la seguridad, no estar perjudicando a un comerciante, ¿no? O quitándoles la fuente de ingreso de un... Entonces son estos aspectos que se pueden ustedes viralizarlo
no solamente a nivel de toda su asociación, porque imagínense, ustedes son más de 100, el tema de viralizar rápidamente, esto hace además escalar que un TikTok sobre una problemática de coma, sobre una problemática de mercado central, se viralice y llegue a los medios, porque ahora existe ese mecanismo. O sea, no solamente todo tiene que ser directamente con el medio de comunicación, sino que ustedes también tienen que ser protagonistas y lograr que ese video que puedan escalar a un medio al haberse hecho viral, ¿no? Perfecto, Patricia, muchísimas gracias. Estoy segura que va a haber varios comentarios y preguntas por tu experiencia que es grandisísima, enorme. Y justamente creo que está con nosotros la señora Margarita, que ha hecho su primera aparición siendo cubierto su caso del mercado de Surquillo por la televisión entre hoy y el lunes, ¿no? El lunes y hoy día. No sé, señora Margarita, si está por ahí, si quisiera compartir con nosotros un poquito cómo ha sido, cómo le ha ido y, y también, Patricia, comentar un poco. eh, a ver, estas cosas tampoco se dan tan fáciles, porque tampoco quisiéramos dar la impresión que se llama Patricia y al día siguiente hay cuatro canales cubriendo la noticia. No es tan fácil, ¿no? Hay unos contactos que tú tienes con los programas de cierto horario que justamente cubren estas noticias. Hay notas de prensa escritas, hay capacitación al dirigente que va a dar la voz. No sé si está la señora Margarita por ahí. Sí, buenas noches, compañeros. Ahí está, ya debe estar cansada, ya no quiere poner su cámara, ya seguro. Ah, sí, sí, ahorita la prendo, ahorita la prendo. No, tranquila, tranquila. ¿Cómo le ha ido en esta experiencia? ¿Cómo se ha sentido que nos ha compartido ahí en el WhatsApp? Bueno, primeramente buenas noches con todos los compañeros. Y bueno, en primer lugar, señora Patricia, muchas gracias. De verdad, Wigo, muchas gracias. Estamos muy agradecidos, toda a la asociación y los comerciantes del mercado número uno de Surquillo, por este gran apoyo el cual nos han brindado estos 2 días. Y bueno, y comprometiéndolos para el día viernes, que también vamos a hacer otro nuevo plantón. Ha sido una experiencia muy gratificante. Gracias para la guía de la señora Patricia, las recomendaciones, la manera en que debemos utilizar las palabras, el mantener la calma a la hora de expresarnos ante los periodistas. Es muy importante transmitir un mensaje de calma, un mensaje sereno y de comunicación con la autoridad municipal, por más que, bueno, en decirlo transparentemente, da ganas de matarlos, da ganas de agarrarlos y tirarlos, pero hay que tratar de mantener la calma. Ese es por un lado, y por el otro, pues hemos experimentado con la junta directiva que este tipo de entrevistas que se dan son muy estresantes. Terminamos cansadísimos, eh, mis compañeros y me incluyo con una sensación de verdad con un dolor de espalda, como si tuviera algo, un peso terrible. Hemos terminado hasta con náuseas. Eso es una experiencia eh, que en ningún momento pensamos que podía afectarnos tanto físicamente, ¿no? Pero a la par, muy gratificante el hecho de haber tenido esta cobertura y que pues la población se solidariza con nosotros por nuestro justo reclamo, porque como digo, no pedimos que nos regalen, somos gente de lucha, gente de trabajo, somos gente que nos esforzamos día a día por llevar el pan para nuestros hijos y no debemos permitir bajo ningún motivo que abusen de nuestros derechos, que abusen de nuestra tal vez falta de información, ¿no? Y tratan de aprovecharse de nosotros. Entonces, para eso sí, les agradezco a ustedes mucho las capacitaciones que nos dan, la información que nos llenan para poder defendernos en ese momento. Y de verdad, muy agradecidos con todo esta cobertura que ha habido en estos 2 días. Muchas gracias, señora Patricia, señora Carmen, de verdad. Con Hugo estamos muy agradecidos. Ay, no, señora Margarita, imagínese, con Patricia, con Temis y Miriam, que han estado ahí Sí. al pie
del cañón. Ahí está Temi saludando. Sí, sí, señora Temi, que yo la ando molestando siempre. No, 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 felicitaciones, ha sido muy valiente no solamente en tomar el reto, que como usted dice, uno se queda agotado. A mí también me pasa igualito. Yo termino una cosa que es en público y termino como si me hubiera pasado un camión por encima. Esto toma mucha energía y tiene que ver con la personalidad de uno también. Por ejemplo, yo soy más introvertida, no me gusta tanto estar en público, entonces una cosa que uno se siente tan expuesto, agota, porque se lleva un montón de la energía de uno, ¿no? Y además que es la tensión de que son minutos y sabes que te va a cortar el reportero y va a salir con su propio mensaje. No sé si han visto los videos, pero el reportero, dale que dale con que están divididos. Porque yo Ujú. veo unos por acá y a ustedes por allá. O sea, esas cosas pasan, ¿no? Y hay que estar preparado para reiterar, repetir el mensaje de uno. No, de verdad que muchas felicitaciones. Así que, bueno, felicitaciones. Y Patricia, de repente tú comentarnos un poquito que no es tan fácil, ¿no? No creamos que de un día para otro se puede lograr que vengan 4 canales, no es así, ¿no? Hay mucho detrás. ¿Cuántas calorías aporta 1 gramo de carbohidratos? Uy, ¿Cuántas Glorita, calorías? su audio, ahí está. Bueno, sí, en realidad yo he tenido muchos, muchas experiencias que me han compartido de organizaciones y de ministerios incluso que han convocado a medios, La primera edición de la Copa América de Fútbol disputada en el Agape para invitar a los periodistas y que nadie ha llegado a su conferencia de prensa, ¿no? O sea, esas son cosas que pasan, por ejemplo. Por eso es tener, vuelvo y reitero, sobre esta planificación, qué es la actividad que ustedes piensen de acá en adelante sobre algún problema concreto, eh, tenga todos estos elementos que hemos mencionado, que sea atractivo, que sea noticioso, que sea de interés general, que los voceros estén preparados, ¿no? Y obviamente van a surgir situaciones en las cuales esto es una preparación continua, ¿no? Eh, Justo la señora Margarita me había compartido el tema de lo, de lo fuerte que es ejercer el rol de vocero, ¿no? Incluso hay oportunidades en las cuales los voceros tienen que ir a un canal de televisión y son entrevistados por 2 personas a la vez, están las cámaras múltiples en el estudio, entonces imagínense cuál es el rol de un vocero, ¿no? La trascendencia también de tener todas estas cosas que a veces uno los dice fácil, pero que cuando uno tiene la tarea encima sobre los hombros, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, experiencias de señoras, en el caso de Chacracerro, incluso de que han sido amenazadas, ¿no? Han sido amenazadas ellas y sus hijas, sus familiares, ¿no? Entonces, estos tiempos son tiempos difíciles para todos, yo creo, pero hay que reconocer la valentía, ¿no? Y la entereza de los líderes, ¿no? Y también es cuando uno se da cuenta del calibre, a veces uno no tiene conciencia de hasta dónde puede dar hasta que es retado, ¿no? Por este tipo de situaciones, por este tipo eh, encargos que recibe dentro de su agrupación, de su gremio, ¿no? Entonces yo he tenido la grata sorpresa y la satisfacción de ver que las recomendaciones que desde mi lado puedo darles, porque yo he estado al otro lado de la orilla, entonces sé básicamente por dónde se va a encauzar, por eso en el caso de la señora Margarita, por ejemplo, le indicaba incluso por WhatsApp, remarque siempre de que usted presentarse, soy fulana de tal, sin miedo, ¿no? Represento a mi asociación integrada por 120, porque obviamente los que están afuera serán 30 los comerciantes, ¿no? Pero si yo estoy presentándome no solamente ante el periodista, ya digo, o sea, ante los conductores, que a veces son dos en el noticiero, y más aún ante toda la audiencia que me está viendo en esos momentos, que son millones de personas, bueno, esta señora está realmente, o sea, es la voz de todas estas personas perjudicadas, o sea, de comerciantes, de señoras, de madres solteras, que son madre y padre, de personas de tercera edad.
que año a año han logrado de que el mercado de Surquillo sea el emblema no solamente Surquillo, sea emblema de Lima y sea el emblema de Perú, ¿no? O sea, porque a ese mercado van todos los canales de televisión nacionales y extranjeros cuando se trata de hablar sobre la gastronomía peruana. Pero ¿quién lo ha logrado? Lo ha logrado esta gestión edil. No, esta gestión edil está 4 años y se va a ir, ¿no? Lo ha logrado durante décadas, las personas que han trabajado desde las madrugadas, ¿no? Hasta el anochecer para lograr posicionar este mercado por lo que es y como es actualmente, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, cierra un año y medio año más, ¿no? Porque cómodamente estoy sentado en un escritorio, ¿no? Pero poner al medio y exponer, decir, bueno, yo estoy liderando a esta asociación porque nosotros tenemos derecho a trabajar, nos ampara la ley, hay una disposición judicial, ¿no? Y lo menos que esperamos es que la autoridad respete un edicto judicial, ¿no? Nosotros estamos con la razón y lo que proponemos es el diálogo, ¿no? Siempre, y al final, toda la impresión que se va a llevar y el comentario, creo que de muchos de los conductores luego en estudio ha sido, bueno, los comerciantes están dispuestos a dialogar. ¿Qué hace la autoridad que no los convoca? ¿No? Eso es lo más importante. O sea que al final nosotros propongamos, no solamente planteemos el problema siempre, sino que planteemos una solución o si no, dejemos sentado sobre la mesa una propuesta, ¿no? Nosotros no somos los intransigentes, ¿no? Es la falta de gestión, la falta de visión, la falta de profesionalismo del otro lado, que son los además llamados a resolver los problemas, ¿no? En esos momentos ellos están ejerciendo la autoridad. Entonces, por eso es que siempre vuelvo y recalco de que ustedes tienen que tener, es como el ABC, ¿no? Y siempre si el periodista quiere, tengo ahí, yo represento al gremio, ¿no? Como le he indicado, nosotros somos la mayoría de los comerciantes, ¿no? Y obviamente, ¿y por qué digo que se focalice siempre en el vocero? Porque si el periodista entrevista a una tercera persona, así sea miembro de la asociación, esa persona va a estar obviamente con los ánimos caldeados, enojados, ¿no? Están un año sin trabajar o de repente han sido desalojados de una forma brusca, le han arrebatado su mercadería, qué sé yo, está en una situación personal en la cual no puede dominar su estado de ánimo y no ha sido entrenado como vocero. Entonces va a aflorar muchos temas colaterales que no vienen al caso en el momento en que el periodista está haciendo una transmisión en directo sobre un problema específico que está involucrando a todos los miembros de los comerciantes o los miembros de los canillitas o los miembros de las personas recicladoras, ¿no? O sea, el vocero no está hablando en ese momento como Margarita, está hablando como representante de toda la asociación. Entonces eso tiene que tenerlo en claro. Muy bien, pues felicitaciones nuevamente por la valentía. Sabemos que en estos tiempos es aún más difícil, pero también hemos hablado también de cómo cuidarnos, ¿no? Y vamos a tener un poquito más de hincapié sobre eso cuando reciban el material de la sesión pasada, que se los vamos a entregar el miércoles que viene. Y disculpe, el impreso, pero sí el digital se los vamos a dar antes, ¿no? La sesión pasada que fue sobre extorsión, eso, disculpen la demora, pero ya prontito lo van a recibir porque no podíamos compartir la presentación como está, porque los autores van a publicar y porque tiene cosas delicadas, entonces ha sido un poco un lío, pero vamos a entregar ese material. Y bueno, la mejor de las suertes al mercado de Surquillo. Esperamos visitarlos dentro del mercado pronto. Ahí vamos, ahí vamos. Quería preguntarles, compañeros, compañeras, si hay alguna pregunta, comentario de su experiencia, que aprovechemos de hacer que está Patricia ahora y preguntarles de repente, si Patricia dice hay tres cosas que recordar, ¿cuáles serían esas tres que ustedes van a recordar de esta clase sobre acciones y cómo hacerlas para que la prensa cubra? Hemos hablado de varias cositas, que tiene que ser novedoso, que tiene que llamar la atención, que tiene que ser relevante para mucha gente. ¿Qué cosas tiene que haber? Una nota de prensa es básico porque llega a la prensa y le entregas la hojita. Así se quede contigo 30 segundos. Acá está la hojita donde tiene todo lo que necesita reportar cuando lo ponga en su canal digital, cuando lo ponga en su reportaje. ¿Qué otra cosita hemos comentado o se llevan ustedes? Así que se van a acordar de esta sesión un par de cosas.
o alguna imagen de repente. Bueno, por la experiencia que he tenido estos 2 días, en estos dos plantones, es el apoyo que nos dan, que es muy importante, dejarnos guiar por la gente, por los profesionales que tienen la experiencia ¿no? Y aprender de ellos, uno, el tratar de el comunicarnos con nuestros socios para poder lograr tener un solo mensaje, el tratar de tranquilizarlos, porque este plantón pues he tenido que conversar prácticamente con cada uno, que mantengamos la calma para dar el mensaje correcto, ¿no? Tenemos que dialogar bastante con nuestros socios y pues como ustedes lo han dicho, ser valientes, que Yo creo, no es fácil, porque es estresante en la situación en la que nos encontramos. Mantener eh, la cordura, mantener la firmeza, es duro. Es duro mantener la firmeza en estos momentos. Mm. Pero de verdad, muchas gracias, señora Patricia y Buego. Grandiosas, de verdad. Gracias. Todo eso está en usted, toda esa firmeza, esa valentía está en usted, señora Margarita. Solo está aflorando ahorita, pero está en usted. Me están Sí. ayudando a aflorarlo. Y de Está en verdad, usted. compañeras que también son nuevas dirigentes, porque yo soy un dirigente nuevo prácticamente, entré, como decir, como jugando, y se me presenta toda esta situación, el cual me ha ayudado a desarrollarme, me ha ayudado a no ser la persona tímida que era, que como lo acaba de decir, ha aflorado esa firmeza que hay en mí. Y lo gratificante es ver que mis compañeras de la asociación también terminan aflorando y sacando esa fortaleza que están ahí guardaditas, ¿no? Sacan esa, y solas, pues se ponen las leonas ahí a defender lo que nosotros queremos, que es nuestro centro de trabajo. Gracias. Muy bien, muy bien, felicidades nuevamente. ¿Alguna pregunta, compañeros, aprovechando unos minutitos? ¿Cómo hacerse amigo de los medios cuando no tenemos el alcance a Patricia a la mano? ¿Qué sugieres, Patricia? ¿Cómo hacerlo? ¿Será que tenemos que guardar el número del reportero para alguna vez mandarle algo? ¿Cómo? Y si ese reportero se va a otro canal, igual lo alcanzas, ¿no? Si claro, mantiene su mismo número. lo que nosotros decimos es como cosechar contactos, ¿no? No solamente, también nos pasa a nosotros como periodistas, vamos cosechando contactos en torno a las asociaciones, en torno a las instituciones, incluso en torno a los políticos, ¿no? El, el profesional al final que tiene como, es el más rico en contactos, es el periodista que se va haciendo un poco más también capacitado, preparado para coberturas, ¿no? Yo recuerdo mucho que en tiempos pasados teníamos como una Biblia y conforme se iba engordando ese cuaderno de 200 hojas con contactos en todos los sectores, era como el periodista que tenía como una mejor herencia, ¿no? Que dejar. Y claro, ahora es con el celular, es mucho más fácil porque incluso hay QRs en las cuales eh, uno puede intercambiar el número, porque ya no son ni necesarias las tarjetas. Antes uno tenía que hacerse tarjetas de presentación, ¿no? Y ahora es mucho más fácil y solamente guardar el contacto, porque si bien el periodista hay mucha rotación entre medios, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Bolívar, que ha estado haciendo coberturas antes de trabajar en radio, ¿no? Pero esa sensibilidad, esa problemática, incluso lo podemos elevar para que él en su programa radial de fin de semana, de informales que tienen Estudio 92, suba este comentario, porque él se encontró con uno de sus caseros en toda esta cobertura de la problemática de Surquillo, ¿no? Porque además él es vecino. Igual con Alicia Reto, ¿no? Entonces, generar esa empatía, por eso le decía, le recomendaba, no solamente es la recomendación para la señora Margarita, sino para todos los que de alguna forma tenemos relación con toda la comunidad, ¿no? Cómo afecta, cómo este problema no solamente es problema de nosotros, sino cómo afecta al entorno, ¿no? Eh,
y cómo otras personas pueden verse vinculadas o de alguna forma ser empáticas con esa situación, porque también, puede ser que sus padres se hayan dedicado a estos quehaceres, ¿no? O que ellos vivan cerca de un negocio y saben cómo se mueve la dinámica, ¿no? O de repente en alguna oportunidad tuvieron parientes que estuvieron vinculados también a este tipo de actividades, ¿no? O familiares que tienen estas dificultades para el desplazamiento en el caso de la discapacidad, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos con los cuales yo me refiero y pongo planteo durante la exposición de mi problema, también es bien válido, porque humaniza también al vocero, ¿no? Y ahí quiero hacer como un paréntesis para destacar el rol que tienen particularmente las señoras, ¿no? Porque está comprobado además que las audiencias las determinan las amas de casa en las casas, ¿no? Entonces, si la persona que es una madre de familia sintoniza tal programa, toda su familia va a estar siguiendo ese programa, ¿no? Entonces, yo tengo que estar pensando en ese momento que me estoy dirigiendo a una señora, a una ama de casa, ¿no? Y plantear esta situación, haciéndola sentir también, implicarla en esa problemática, ¿no? Y también a la conductora, porque decir, bueno, por ejemplo, no todas las personas tienen los recursos para ir a un supermercado o para encontrar productos de oferta en un supermercado habitualmente, ¿no? Y eso lo pasamos todos nosotros como mujeres, como madres de familia, como amas de casa. Y la suerte es que en estos días las conductoras, la mayoría de los noticieros son mujeres, ¿no? Entonces ahí empatizas con la periodista también. Y el hecho de recabar estos contactos, ustedes tienen la oportunidad porque están ahí al costado del periodista, decir, mira, para cualquier cosa, ¿no? Este es mi teléfono, igual está en la nota de prensa, pero si yo tengo el contacto de ese periodista y lo consigo, que me dé su teléfono, para cualquier cosa te avisamos, ¿no? Próximas acciones, qué sé yo, ¿me podrías dar tu teléfono? Y el periodista va. En ese momento estará en Latina, pero el próximo mes, el próximo año estará en ATV. Nos pasó, por ejemplo, en el caso de Alcides, ¿no? Alcides fue la segunda persona que hizo el reportaje completo del tema del informe del COVID, ¿no? Y el impacto en Perú. Porque el primero había sido Mauricio, y Mauricio salió con todo este staff de Cuarto Poder y con el reportaje hecho estaba ya en archivo, o sea, él no iba a rescatar ese informe, o sea, él lo volvió a hacer de cero. Y luego, este periodista, Alcides, de Corto Poder, trabaja ahora en ATV. Entonces, ha habido oportunidad de contactar para el tema, él lo hizo por el COVID, y luego lo recontactamos para el tema de discapacidad, comerciantes con discapacidad en el Centro Histórico de Lima, ¿no? Entonces, si bien hay rotación, también es una posibilidad de conservar estos contactos, ustedes como voceros, conservar y trasladarlo. Me imagino que las directivas también de ustedes cambian, ¿no? Pero cosechar esta relación que a la larga va a ser como una suerte de suministro de elementos para que ustedes puedan difundir sus problemáticas. Gracias, Patricia. Una preguntita más. Si tú no estás, si nosotros como Wigo tampoco, los compañeros planean hacer algo muy visual, algo que necesita cámaras y va a ser impactante verlo en televisión, en un video. Hacen una nota de prensa, pero no tienen los contactos. ¿A quién deben dirigirse en un canal? Porque pueden escribir al WhatsApp del canal, que hemos dicho ahí esos canales de comunicación, está el rotafono de RPP, pero quieren que vengan cámaras. O sea, quieren que el público vea algo porque es más impactante lo que uno ve, ¿no? ¿A qué cargo en el canal es que deben dirigir? ¿Es jefe de prensa? ¿Cómo se llama la persona? Mira, la denominación varía entre medios audiovisuales, que son los canales, las radios y los diarios, ¿no? En el caso de los medios escritos, son los jefes de informaciones, ¿no? En los periódicos, En los jefe de información. y en los canales generalmente se le dicen jefe de mesa o de turno, ¿no? Porque obviamente como hacen una cobertura larga y son equipos diferenciados en dos turnos, ¿no?
El diario generalmente hace un cuadro de comisiones y al final hay un cierre en el diario de la edición, que es básicamente como a las 3 5 de la tarde. A las 3 de la reunión de las notas que van a salir publicadas y a las 5 ya no entra si sea, a menos que sea un dictamen, una ley, algo que cambie, una, que la gente tenga que inmovilizarse por el COVID a las 12 de la noche y ahí cambie la portada del diario. Pero fuera de eso, no hay nada que ya no esté pauteado. En el caso de los canales, sí tienen dos equipos. El equipo de madrugada mañana, ¿no? Algunos tienen solamente el de la mañana y el de la tarde, ¿no? Entonces hay un jefe de primer turno, ¿no? Y un jefe de mesa del segundo turno. O sea, para televisión se llama jefe de mesa. Sí. ¿Y tú puedes dirigir una cartita así al jefe de mesa del canal tal y decirle vamos a hacer esto y acá está la nota de prensa y queremos saber si pueden cubrir? Sí, se puede, o sea, enviar generalmente, existen correos electrónicos, ¿no? Porque ahora ya no se usa mucho la correspondencia escrita, ¿no? Entonces, es el correo electrónico, si bien es obvio que cada vez pasa ya más al desuso, ¿no? Porque la comunicación actual de los medios de comunicación, por lo mismo de la inmediatez, porque la noticia también otra característica es que es inmediata, es vigente, es actual, es, por ejemplo, tener el WhatsApp, ¿no? Porque si en estos momentos se está registrando un accidente o un incendio, y nos ha pasado, o sea, por acá en las cercanías, y yo mando, hay una alerta de un incendio en la clínica Sana, ¿no? Que supuestamente es nueva, que debería tener todos los protocolos de contraincendios, se está incendiando, lo envío por WhatsApp y el equipo ya está. O sea, el que está rondando por la zona lo mandan inmediatamente, Pero ¿no? si no tienes el contacto, lo envías al WhatsApp del canal. Del canal. Ya. Ujú. O sea, Pero sí sí, los revisan, esos WhatsApps, no se quedan muertos, sí los miran. sí, claro que sí, porque justamente es el canal que ellos tienen con la ciudadanía, ¿no? Y cada vez los aspectos y asuntos vecinales son como, están en la palestra, ¿no? Y cuando ya es una actividad mucho más planificada, con tiempo, sí se puede conseguir. Generalmente los medios tienen en sus páginas web al final, el correo puede ser prensa@americatelevisión.gov.p o puede ser redacción@expreso.com.p, ¿no? O sea, pero son buzones que lo revisan, no es la inmediatez que tiene un WhatsApp actualmente. Ujú. Pero si la actividad tiene, por ejemplo, la planificación es para dentro de 2 o 3 días, sí hay posibilidades, ¿no? Pero Ok, las situaciones de emergencia, el canal actualmente de los medios es el WhatsApp. ok, perfecto. Pero sí, todo se puede todavía hacer. Sí, señor Soto, disculpe que está levantando la mano. Buenas noches con todos. Primeramente, felicitarle a cada uno de ustedes, y especialmente a ustedes, señorita Carmen, y también hacerle un hincapié algo corto a la señorita Margarita, que está en este pie de lucha. Y en el año 2016 nosotros tuvimos casi similar desalojo en San Felipe, solamente para a ver si algo le sirve esto, ¿no? En aquel entonces nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo en San Felipe. Si bien cierto, nos habían, a nosotros como asociación nos habían echado el tierra muerta, desmonte, más de 200 camiones en toda la avenida San Felipe. Y el alcalde que es ahora era teniente alcalde. Como él tiene su maquinaria, todo, con toda su maquinaria trajeron tierra muerta de otros lugares y verdaderamente nos llenó de tierra toda la avenida San Felipe, justamente por no dejarnos trabajar. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Ya que la señorita Margarita el día viernes creo que tiene un plantón, nosotros en aquel entonces a cada compañero le hemos mandado por socio que traigan 5 personas. Imagina, si éramos nosotros 200, multiplicado por 5 éramos mucho más, ¿no? Entonces, así es lo que hicimos el frente allá en aquel entonces, en el 2016, allá en San Felipe. Entonces nos posicionamos en todo encima del desmonte, lo aplanamos y nos pusimos a trabajar, pues. Eso sí, en ese entonces fuimos un poco drásticos con los socios diciendo que persona que no trae las 5 personas, entonces no tendrá lugar a trabajar. La obligación era que trajeran 5 personas para podernos posicionar por 2 días. Y ahora yo veo que el viernes tienen una marcha o un plantón en Surquillo
como dice el compañero, ¿no? Sería bueno, ¿no? Si hay esas 5 personas por socio, imagínense que son 100, estamos hablando de 500 personas. Las 500 personas suficientemente después del plantón pueden hacer una marcha hacia la municipalidad de Surquillo, ya que hay un orden judicial que nos está cumpliendo. Y esa es la verdad que las municipalidades últimamente están tomando eso, no hacen, no acatar las órdenes supuestamente porque tienen autonomía política dentro del municipio, que son autónomos ellos, entonces como no sé a dónde quieren llegar con eso. Eso sería mi recomendación para la señorita Margarita y una vez más, gracias a cada uno de ustedes, porque también nosotros también hemos tenido bastante lucha y el que le habla en vivo ha tenido una amenaza junto con el compañero Moisés, justamente que por eso también un poco nosotros desistimos ya de seguir con esto sobre Chakra Cero. Eso sería todo, señorita Carmen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Carlos. Y creo que va en la línea también de lo que decía el compañero Andrés. Andrés decía, ¿no? Tomar el puente de la vía expresa, ir a Defensoría, y era un poco lo que queríamos hablar cuando hablábamos de marchas plantones. ¿Dónde? ¿No? Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo hay plantones casi a diario. Y no quiero decir que pasan desapercibidos, pero ya uno está acostumbrado a que algo va a haber, ¿no? Pero frente a Defensoría, cuando Defensoría no te ha respondido una carta, eh, puede ser más impactante. En este caso, frente al municipio, no sé, siempre hay que ir viendo dónde y como les decimos, lo mediático es lo visual, el ruido, lo que apela a los sentidos y que te sorprende y que genera la noticia, ¿no? Entonces, como dices, si hay 100 es una cosa, si hay 500 o si hay 2000 es diferente, ¿no? La imagen vale más de 1000 palabras, como dicen, como el hecho de la rueda, de la silla de ruedas que no avanza en las piedras. O sea, esa imagen fue la que quedó. Ahí no se puede trabajar, ¿no? Entonces sí, es un reto de unión porque a veces los mismos compañeros de la organización no están listos para ir, comprometerse, en fin, al final creo que todas las clases que tenemos resumen en la unión, la fuerza de la organización, ¿no? Gracias por sus aportes. Son ya las 9. Pensábamos que iba a ser de 1 hora o hora y media máximo y ya nos pasamos, pero a menos que haya alguna pregunta que queme, em, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hay un tema que vamos a compartir también el miércoles, además de lo de los voceros, es el tema de pedir garantías y también los permisos para las marchas o las manifestaciones, plantones, ¿no? Porque lo mejor es hacerlo con permiso para que no haya una razón para que digan que esta marcha es ilegal o cosas así, porque no es complicado. Lo de pedir garantías para uno como dirigente o lo de los permisos para las marchas. Pero lo central de la próxima sesión es yo como vocero, qué necesito saber, cómo manejarme, mis mensajes, todo eso, ¿no? Entonces nos vemos en el convento el miércoles y por WhatsApp estamos conectados, les mandamos más información y por impreso el miércoles que nos veamos. Patricia, muchísimas gracias. Señora Margarita, gracias por compartir. ¿Quería decir algo? Sí, una acotación. Justo sobre el plantón me dijeron, pues, no, si había sacado un permiso, pero fue claro cuando le dije, pues, que es nuestro derecho constitucional porque no hay necesidad de sacar un permiso, ¿no? Porque es un derecho el que tenemos a protestar, pero sí se tiene que comunicar al Ministerio del Interior cuando está programado. Ya antes habíamos organizado una marcha, pero ¿qué sucede? Nos daban los permisos, pero solo para 2 cuadras. Y, oh casualidad, que después nos enteramos que era pues porque, bueno, por ahí había un padrino Acuña que nos bloqueaba los permisos. Por eso esta vez dijimos, no vamos a pedir permiso. Si vienen, vamos a ser claros, es nuestro derecho constitucional, derecho a la protesta, y no necesitamos el permiso de nadie. ¿No? Por ese lado, que ya que fue solo un plantón, mientras no destruyamos nada, no hagamos daño a la propiedad privada, pues sea pacíficamente, solo levantamos la voz, no va a pasar nada. Bueno, en este caso ha sido así. Ujú. Muy bien, muchas gracias. No, a Gracias usted, señora Carmencita.
Gracias a todas, a todos, a Chio, Edith, Temis, que están también acompañando, Miriam, que ha estado acompañando lo de Surquillo también. Patricia, gracias nuevamente, disculpa que nos pasamos de la hora y seguimos en contacto.